감사합니다. 안녕하세요. 축복합니다. Son las tres palabras que me sé en coreano. En este video vamos a estar hablando sobre cómo convertir en un hábito la vida devocional. Me parece un tema súper importante porque la verdad, América Latina no se caracteriza por sus grandes hábitos de disciplina, ¿no? Somos muy dados a la alabanza, a los gritos, a las cosas de ese estilo, pero no somos tan dados a lo habitual. Hoy que tengo un invitado espectacular. Eres una persona que viene desde Seúl, Corea. Como todos ustedes saben, los coreanos tienen una disciplina increíblemente férrea. Oración, vida devocional. De allá yo he aprendido muchísimo en los viajes que he hecho. Ya he hecho 4 viajes a Corea y mi invitado es nada más y nada menos que Kim Yu-tae. Él es el director internacional de Tiempo con Dios para Iberoamérica. Y es una persona que sabe mucho de este tema de cómo convertir la vida devocional en hábito o cómo mejorar los hábitos de la vida devocional. Así que recibimos a mi amigo Kim Yu-tae. Yo le digo Yu-tae, él es médico, graduado en Argentina, creció en Argentina y luego se fue para Seúl, también se graduó en Seúl. Así que nada más, aquí tienen a un pastor, científico, médico, pero más que nada un hombre que ama la intimidad con Dios. Yu-tae, ¿cómo estás? Saluda a los Luxers, por favor. Hola, Pastor Luis. Gracias por la invitación. Y un saludo cariñoso a toda la comunidad Lux, a todos los jóvenes que nos están viendo. Los felicito por apostar a vivir por la causa de Jesús. Amén. Bueno, cuando tú viniste como misionero a la selva peruana, entiendo que llegaste a la ciudad de Iquitos, selva peruana, llegaste como médico, a trabajar como médico allí. Surge esta idea de hacer el devocional, tiempo con Dios. ¿Tus amigos coreanos te dijeron que los latinos no tendríamos hábitos, que ibas a perder el tiempo con eso? Sí, ¿cómo te acuerdas de ese comentario que te hice? Es cierto. Bueno, cuando yo me estaba formando, después de que terminé mi especialidad y tenía esta visión misionera, primeramente en la ventana 1040, con los musulmanes, budistas, en Asia, yo haciendo mi tiempo con Dios un día, en ese proceso del Espíritu Santo, en la palabra me dice que tu Roma no es la ventana 40, sino Latinoamérica. Yo empecé a compartir esto, ¿no? De cómo Dios me estaba nuevamente diciendo que mis pensamientos no son los tuyos, ni mi camino los tuyos, como dice Isaías, y yo le compartía esto a mis amigos, pastores, a mis mentores, y 2 o 3 de ellos que ya habían vivido en América Latina como empresarios, en México, en Chile, en Panamá, me decían, ¿no? Estos ancianos de mi iglesia de que, ay, Yu-tae, perdona que te digamos esto, pero queremos decirte sinceramente de que todo lo que tiene que ver con hábitos y disciplinas y más las espirituales como tiempo con Dios, la vida devocional, no te va a funcionar en América Latina. Y yo lo miraba un poco extraño, ¿no? Porque vende de bendecirme a decir, qué bien que te vas para allá, qué bien vas a tener éxito, el Señor te va a apoyar. Me decían, eso no va a tener éxito, porque la gente de América Latina que ellos conocieron, dicen, no les gusta la lectura, menos hacerlo diariamente, menos las cosas que tienen que ver con la lectura, la palabra, la disciplina. Me decían finalmente, no vayas, quédate aquí, donde está la prioridad en la ventana 1040, quédate aquí como médico, como ministerio, como misionero, porque acá hay una mayor necesidad. Y es verdad, lo que tú me recuerdas, que en esos años antes de venir aquí, la gente cercana a mi alrededor me decía eso, ¿no? No va a funcionar tiempo con Dios, no va a prosperar. Me decían, no pierdas tu juventud, no pierdas tu tiempo y tus energías allá, me decían. Pero Bueno, Dios es Dios. En una estos 20 años pregunta. que Sigue. lo que uno puede comprobar en la gracia de Dios, ¿no? Y tú mismo, lo que nos acompañamos en estos 20 años de ministerio, es que lo que yo puedo decir con seguridad, que en América Latina hay una iglesia que tiene hambre y sed por Dios. Hay una iglesia que tiene sed por la palabra de Dios. Y eso lo demuestra las más de 2000 iglesias, los miles y miles de hijos de Dios que hoy a lo largo de estos 20 años
han creado ese hábito, han creado esa disciplina en su vida, claro, a través de la ayuda del Espíritu Santo, pero lo han creado. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años cuando uno de estos ancianos de mi iglesia me vino a visitar a Perú, porque vino a un viaje turístico a Machu Picchu, y yo en el hotel hablando y saludándole le recordé lo que él me había dicho hace 20 años. Le dije, tú me decías que esto no va a funcionar, de que no vayas a América Latina. Pues yo le decía con números, le decía con testimonio, cómo en Perú y cómo en Colombia, en México, en América Latina, hay un pueblo de Dios que tiene hambre de Dios, hambre de la intimidad con Dios, ¿no? Sí, gloria a Dios. Seguramente que entonces te has enfrentado a una cultura, es decir, tú creciste en Argentina, te fuiste para Corea y luego regresas ya como misionero y te enfrentas con una cultura. ¿Cómo vencer esta cultura? Empecemos a desarrollar un poco ese tema. ¿Qué elemento clave notaste tú que te ayudó a empezar a vencer esta cultura de que nosotros dejamos todo para después, nos levantamos con pereza? Bueno, tantas cosas. ¿Cómo vencerla? Sí, yo creo que, y daría ese testimonio de que en mí no había ese hábito ni esa disciplina devocional. Cuando yo vivía en Argentina, congregaba en una iglesia de la colectividad coreana. Fielmente los domingos participaba, servía, estaba en liderazgo de jóvenes. Pero primeramente nadie me enseñó este estilo de vida de la vida devocional. Nadie me presentó una herramienta más allá de la Biblia con la cual podría empoderarme, aprender a tener una vida devocional. Pero todo eso ocurrió en Corea. Cuando yo estuve en Corea, tuve mi encuentro con Dios, hice la residencia médica y cuando Dios me guió a lo que hoy es mi iglesia madre en Corea, mi iglesia Onnuri, ahí yo aprendí cómo crear este hábito, porque veía ese hábito, esa disciplina en mis hermanos, en la célula, en los ministerios, en toda mi iglesia. La vida devocional era el ADN, era el estilo de vida, no era una opción, no es tiempo con Dios para la iglesia Onnuri o para la iglesia coreana, no es simplemente un programa, un curso más, no, es un estilo de vida, es una cultura del reino, la que vivió Jesús, la que Jesús quiso transmitir a sus seguidores, especialmente a los discípulos. Y lo que yo me di cuenta y lo que me ayudó para tener esta disciplina, este hábito, es que había una herramienta. Porque como tú decías, todos tenemos la Biblia, todos empezamos con fervor a fin de año, a principio de año, proponiéndonos que vamos a leer todos los días, vamos a orar todos los días, pero como pasan los meses y las circunstancias que vivimos, siempre terminamos como que dejando ese hábito que queríamos crear. Pero cuando en mi iglesia, cuando en la iglesia coreana encontré que en todas las iglesias coreanas ellos usaban una herramienta devocional, en este caso tiempo con Dios, que era parte de su estilo de vida, de crear esa comunión con Dios, de caminar con Dios, de cultivar esa intimidad con Dios, eso me ayudó, porque esa herramienta está formado con una manera que tiene una metodología, es algo sistemático. Y ese formato de este libro devocional, Tiempo con Dios, me ayudó a crear este hábito, porque tiene una metodología, porque tiene esos tips que nos ayudan a crear hábitos, a perseverar. Está diseñado de una forma que nos ayuda a crear esos hábitos espirituales en nosotros. Y una de las grandes ventajas que tiene un devocional cuando se lo vive y se comparte, justamente es compartir. Está diseñado para vivirlo de manera personal, pero bendecir compartiéndolo de manera comunitaria. Entonces, todo eso, esa vida personal, devocional personal y comunitaria, me ayudaron a forjar este hábito, esta disciplina, ¿no?, del tiempo con Dios a través de una metodología que encontré en el libro Tiempo con Dios, tanto en adultos como jóvenes, adolescentes y niños. O sea que lo que tú me estás diciendo es que lo primero que te garantizaste es que tú tuvieras primero esa disciplina y esa metodología para luego poder venir a América Latina y enseñarles a los latinos, digamos, y a los españoles, porque también en España está la herramienta.
¿Qué te parece si miramos un versículo, mi querido Yute, y empezamos por dar 3 tips importantísimos para empezar a tener este hábito diario, que es lo que llamamos la cita con Dios, hacer una cita con Dios? Hay un versículo muy lindo, vamos a ver si lo podemos mostrar acá. Hay un versículo bellísimo que está en Marcos, en el capítulo, Marcos capítulo 1, versículo 35, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿no? Que Jesús era como, hasta hablando de Jesús, de su primer día. Si usted lee todo el Evangelio de Marcos, está desarrollando el primer día del ministerio de Jesús, por decirlo así: sanó a los enfermos, echó fuera demonios, la noche anterior, ¿no? Pero al día siguiente, en lugar de decir, oh, ministré demasiado, mañana voy a dormir hasta tarde, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo veo aquí 4 cosas que son claves. Yo he hecho 3, pero creo que 4 cosas que son claves. Una, levantándose, o sea, la acción o el compromiso, el pacto de levantarse para ir a hacer este tiempo con Dios. Lo segundo, una hora, y Jesús escogió la mañana. Lo tercero, un lugar desierto. Y lo cuarto, una acción de orar, de buscar a Dios, de estar con Él, ¿no? De anhelar estar con su Padre. Y me da la impresión que este es el gran motor de la vida de Jesús. Es decir, este es la clave por la cual Él siempre estaba ungido, siempre estaba lleno del Espíritu, porque Él operó como hombre. Él no usó su deidad, aunque nunca dejó de ser Dios. Él operó como un ser humano lleno del Espíritu Santo y hacía devocional. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo comunión perfecta con el Padre, sin pecado, todos los días se levantaba de mañana, hacía su tiempo de devocional, su tiempo con Dios, ¿quiénes somos nosotros para ministrar sin este tiempo? ¿Qué te parece si exploramos estas 4 cosas que hemos dicho hasta ahora? Que es levantarse, o sea, un pacto, hacer como una cita con Dios, con un compromiso, ¿no? Luego a una hora, luego en un lugar, y luego para hacer, ¿no? Para dedicarse, enfocarse en la oración, la lectura de la palabra, la meditación. Entonces, explorémoslas un poquito. Creo que es importante hacer un compromiso con Dios, ¿no? Hacer como un pacto y decirle a Dios, yo me quiero encontrar contigo. ¿Qué piensas tú? No, definitivamente ahí está, digamos, esos 4 pilares para poder crear, o esos elementos para crear un hábito, ¿no? Los gurúes y los maestros, mentores en el mundo inclusive dicen que si tú repites por 3 semanas, 21 días, vas a poder crear hábito o recrear, ¿no? Y Jesús nos muestra eso justamente a lo largo de los 4 evangelios, ¿sí? Ese levantándose, como tú decías, ese es el deseo que nace en su corazón de querer estar con su Padre, muestra la prioridad que había en su corazón. Antes de ir a sanar enfermos, enseñar en la sinagoga, predicar el reino de Dios, el mayor deseo de querer levantarse era para estar a solas con su Padre. Y en ese deseo de levantarse, como te hizo un pacto que no lo cambiaría por ningún ministerio, ninguna actividad. Claro. Un pacto es algo donde tú dices, aunque me muera, estoy firme, voy a estar aquí porque esta es mi prioridad, porque es lo que considero más importante. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía a Marta, 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 afanada, estás con muchas cosas? Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era ella? María está sentada a mis pies escuchando mi palabra. Entonces, hacer un pacto, una decisión en nuestro corazón es lo más importante porque eso refleja nuestra acción, ese pacto. Y claro, todo hábito, ¿no? Como es el comer, el vestirnos, el ir a trabajar, a estudiar a la universidad, todo acontece en tiempo y espacio, ¿sí? Todo lo que, estos hábitos que cotidianamente nosotros, ¿no? Ya de forma automática vivimos, comer, vestirnos, bañarnos, trabajar, es en tiempo y espacio. Y si que queremos crear estas disciplinas espirituales
de adorar todos los días a Dios, de orar todos los días, de leer, de meditar, toda esta disciplina también deben hacerse como Jesús lo hizo, en un tiempo y en un lugar. Sí, yo recomiendo que preferiblemente sea la mañana, cuando Claro, estamos frescos, antes de conectarnos al mundo, a las personas, al televisor, a las redes sociales. Qué mejor que después de dormir con todas las energías nos conectamos primeramente al Padre, nos conectamos con Jesús. Es lo que más recomiendo, que sea la mañana, como Jesús, antes de ir a sanar, predicar, enseñar, como tú decías, pastor. ¿Qué consejería podemos dar a los que ministramos si no, primeramente, no escucho el consejo de mi Padre para mi vida? Entonces es claro. importante que se puede a la mañana, pero si no, uno lo puede hacer al mediodía, a la tarde, a la noche. Y después el lugar, Jesús se fue a un lugar solitario, al desierto, apartado. De lo posible, yo lo hago, por ejemplo, usualmente en mi cuarto. A veces lo hago aquí en el estudio. Un lugar silencioso, me desconecto de los celulares, de las redes sociales, el televisor, los ruidos, para tratar de estar en silencio. Como dice el salmista, estad quietos y conocer a Dios. Me desconecto de todas las otras conexiones para conectarme a lo más importante que es, ¿no?, al Señor. Entonces, un lugar es importante, porque cuando no establecemos un tiempo y un lugar, ¿sabes lo que ocurre? No perseveramos, no tenemos continuidad, porque por eso recomendamos que el lugar de tu tiempo con Dios, si lo haces en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que sea, siempre de lo posible que sea en el mismo lugar y en la misma hora. Porque cuando tú repites ese patrón del mismo lugar en la misma hora, sin que te des cuenta se hace un hábito, en este caso el Claro. hábito de tiempo con Dios. Entonces recomendamos que cada uno establezca pasar mínimo 20 a media hora de las 24 horas en un tiempo, mañana, tarde, noche, y un lugar silencioso, en donde puedas solo enfocarte y tu mirada puesta en el Señor. Y Amén. después, bueno, el contenido, como tú mencionabas, es orar, ¿no?, con Dios, ya sea la lectura, la meditación, la intercesión y el estar en ese diálogo íntimo con el Espíritu Santo, pero siempre en base a la palabra. Y eso no solo es en Marcos 1:35, si tú ves, como decían los otros evangelios, como en Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16, dice que la fama de Jesús crecía más y más. La gente lo seguía para oír a Jesús y ser sanada. Pero el otro versículo dice, mas Jesús se apartó a lugares solitarios y allí oraba. Es decir, Jesús no solo tuvo su tiempo con Dios en la mañana, en la madrugada, sino que en medio de su Wow. ministerio, ya puede ser a la mañana, a la tarde, en medio de la acción ministerial de sanar, de predicar, de estar con sus seguidores, dice que él hizo un alto. Ahí es una decisión, así como se levantó, hizo un alto, mas él se dispuso a apartarse para estar a solas y orar. Entonces, Wow. el tiempo con Dios lo que muestra es que no es solo en un determinado tiempo. El tiempo con Dios es a lo largo del día. Es mi estilo de vida, como lo hizo Jesús a la mañana, a la madrugada, en medio del ministerio, inclusive a la noche, ¿no? Si uno ve Disculpa, eso Lucas está en 6:2, dice que Lucas. a la noche Lu- fue al monte a orar. Eso está en Lucas 5:15 y Lucas 5:16. Oye, perdona la interrupción, pero es que te aceleraste ya con todos los puntos Ay, y que perdón. quisiera explorar un poquito más algo. Y es, bueno, que ya se nos va llegando el tiempo y lo has hecho muy bien. Me parece excelente todo lo que nos estás enseñando, que tú eres un maestro en esto. Digamos que he notado en mis visitas a Corea que las iglesias coreanas son tremendas para madrugar, o sea, aunque también los gurúes hoy en día del tema planeación, del tema efectividad, están hablando de meditar en las mañanas y meditar en las noches para conectar el día y para desconectarse. Inclusive dicen que los primeros 15 minutos del día definen el día y que los últimos 15 minutos del día también definen cómo te vas a dormir. Hay todo un proceso de desconexión que se está recomendando ahora, dejar el celular, tener meditación. La gente que no es cristiana, obviamente habla de las meditaciones trascendentales, toda esa cosa.
Pero en la Biblia está de día y de noche, ¿no? Meditar de día y de noche. ¿Cómo es que los coreanos tienen esa disciplina tan tremenda? Porque tú me llevaste a una iglesia en donde oraban a las 4 de la mañana, luego oraban a las 5, se desocupaba, se llenaba de nuevo a las 5, se desocupaba, se llenaba de nuevo a las 6. Una iglesia como de 4,000 personas y en cada reunión se llenó a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. O sea, fueron 5 servicios de madrugada, increíble y lleno. O sea, ¿cómo el coreano considera o por qué hacen ese sacrificio, ese esfuerzo? Cuéntanos un poco sobre eso, de la madrugada. Sí, bueno, te cuento que esas iglesias siguen, ¿no? A pesar, ¿no?, de los tiempos. Ahora por la pandemia, bueno, hay toda una restricción, como sabemos, ¿no? Hay una limitación en número, pero yo no sé si el coreano nace con el ADN de madrugar y tener el hábito de las disciplinas espirituales. Lo que sí sé es que en el proceso de vivir nuestra vida de fe, en el peregrinaje de nuestro caminar con Dios, vemos el modelo que es Jesús, el modelo de las disciplinas espirituales. El tiempo con Dios no es la iglesia coreana, sino Jesús. Claro. ¿No? Lo que Jesús nos muestra. Y yo creo que la medida que nosotros, ya sea a través de una herramienta como tiempo con Dios, practicamos cada día este hábito o este ejercicio, como dice, ¿no?, primera de Timoteo, ¿no? Ejercítate en la piedad, dice, deja las fábulas profanas, ejercita. Es decir, a todos nos cuesta, pero al ejercitarnos sin saber queriendo ya se hace un hábito y junto a la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la iglesia coreana creo que rescató aquello importante de lo que es la vida de Jesús, como este modelo de la intimidad, la comunión con su Padre. La iglesia coreana estaba en pleno auge de ese crecimiento cuantitativo a través de la salvación. Pero en un momento la iglesia coreana dijo, está bien que sigamos evangelizando, tengamos el avivamiento de almas, pero también queremos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Claro. Y empezó a mirar la Escritura y mirar en la vida de Jesús. ¿Qué es lo que llevó a la iglesia primitiva? ¿Qué llevó a los siervos de Dios a poder crecer espiritualmente, a tener esta disciplina? Y era el modelo de cómo Jesús se relacionaba con su Padre cada día, no solo los domingos, en los eventos cristianos, en los cursos, sino cómo Jesús le dio esa prioridad, esa necesidad y lo más importante en Dios. Entonces la iglesia coreana vio que si queremos madurar espiritualmente tenemos que imitar a Jesús en su estilo de vida, en esa cultura espiritual que Él nos enseña a través de los evangelios. Y gracias a Dios los líderes coreanos, los pastores, los líderes de las denominaciones dijeron, la vida devocional debe ser parte del ADN de la iglesia coreana. Tiempo con Dios es un valor no negociable de todos aquellos que quieren ser no seguidores, sino discípulos de Jesús. Tiene que ser un valor no negociable. Y así comenzamos, ¿no?, como bebés, comenzando a usar esta metodología, a poner en práctica. Y el Espíritu Santo nos ayudó en ese proceso de los años 80, 90, hasta llegar a que cada iglesia adopte, ¿no?, la vida devocional como un estilo de vida, una cultura del reino de los que realmente queremos ser discípulos y adoradores, ¿no? Wow. Bueno, entonces hemos dicho 4 cosas. Primera, tener un compromiso, hacer un pacto con Dios, levantarse. De esa forma vencer al temible enemigo del cristiano que se llama Satanás. Tú lo sabes, ¿no? Satanás, el príncipe de las cobijas. Bueno, muy bien. Segundo, escoger una hora. Y la recomendación sería temprano, decirle los primeros tiempos a Jesús. Tercero, escoger un lugar apropiado, un lugar donde no te estén fastidiando, donde puedas estar concentrado, ¿no? Un lugar especial, que sea tu lugar, donde tengas música de intimidad con Dios, ¿no? Donde puedas tener un ambiente bonito, bueno, en fin. Y lo cuarto, una metodología, un enfoque, una acción que es esa intimidad con Dios.
Siempre he pensado, mi amado Yute, que a veces la gente no hace las cosas porque no tiene como unos pasos o algo así. Entonces, hemos enseñado por años en América Latina sobre una metodología básica como para que la gente se guíe y puedan tener ese hábito. Hemos dicho que lo primero es orar para entregarle al Señor las cargas y entrar en su presencia, en alabanza, ¿no? Y entregarle los Ujú. pecados, confesar pecado, luego leer el pasaje de cada día, luego entonces ya entrar a meditar, haciéndole preguntas a Dios. La semana pasada enseñé cómo más o menos meditar, algunas claves para meditar. Luego entonces escribiendo, entonces repetimos, es orar, leer, luego meditar, escribir, ¿no? Y luego de escribir entonces aplicar, obedecer lo que Dios nos manda. Y luego entonces interceder por mí, por la iglesia, por el país. Y finalmente salir y compartir lo que Dios nos habla. Entonces, orar, leer, meditar, escribir, aplicar, luego interceder por mí, por la iglesia, por el país y luego salir a compartir. ¿Tú piensas que una metodología así realmente le ayuda a la gente o se vuelve una religión, una carga pesada, una cosa como no sé, como que la gente dice, ay, no, yo ya estoy cansado de metodologías? ¿Cómo lo ves tú? Sí, si nos encasillamos en la palabra metodología, algo sistemático, claro que da esa impresión de ser algo encasillado, algo duro, pero creo que una de las cosas que bueno, nosotros compartimos, enseñamos y lo vivimos, para que la vida devocional y el tiempo con Dios sea algo agradable, como dice el salmista, es poder deleitarnos. Seguramente tú lo enseñaste muchas veces. Es como lograr deleitarnos, ¿no? Es como Claro. sentir el sabor en la palabra, en nuestra comunión con Dios. En ese sentido, lo que quiero decir, es importante para que el tiempo con Dios no se haga algo religioso, encasillado, depender totalmente de principio a fin del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no sea nuestro guía, nuestro maestro, y poder oír al Espíritu Santo en la palabra. Es un tip muy importante. Y cuando uno hace estos pasos, que son los pasos que Jesús mismo hizo, él cuando tenía su tiempo con Dios, él recordaba, ¿sí?, todo lo que es la escritura del Antiguo Testamento. Él lo leía seguramente en su memoria, en su corazón, y meditaba y con eso oraba. Y después él salía, ¿no?, a compartir, evangelizando, sanando. Y yo te puedo decir que más allá de la metodología, este estilo de vida, esta cultura de Jesús, que cuando lo encarnamos en nosotros y lo disfrutamos, tiene muchos frutos, porque yo he visto en mi vida, en mi iglesia, en otras iglesias de Corea y en América Latina que hoy han adoptado esta cultura de tiempo con Dios, como cada creyente, cada célula y la iglesia termina siendo una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera. Vivir tiempo con Dios, vivir estos pasos que vivió Jesús, finalmente no solo nos transforma, llevándonos a ese crecimiento, esa madurez espiritual de las disciplinas espirituales, sino nos llevan a ser discípulos que dan frutos, frutos a través del Evangelio, a través de las misiones, a través de los ministerios, frutos en las células, porque eso ocurre en el compartir. El compartir no es otra cosa que testificar, ¿sí? Por eso, ¿sabes qué? Yo siempre digo que la razón primordial por la cual Jesús cumplió la promesa de enviarnos el Espíritu Santo, lo dice Hechos 1:8, es: recibiréis, ¿no?, poder, ¿para Sí, qué? Testificar, para testificar. testificar. De Jerusalén hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, todo. Pero sobre todo, Él ha sido enviado a nosotros para empoderarnos a testificar. Y testificar es el último paso de tiempo con Dios que tú dijiste, que es compartir. Ujú. Cuando nosotros vivimos verdaderamente deleitándonos esa intimidad de nuestro tiempo con Dios, el resultado es que vamos a salir a compartir lo que Dios me habló, lo que yo escuché, lo que yo estoy viviendo, ya sean mis victorias, mis derrotas. Voy a compartir, que es sinónimo de testificar. Y cuando uno testifica, cuando la iglesia empieza a testificar,
Localmente es lo que se llama evangelismo. Cuando lo hacemos transculturalmente es misiones. Entonces el tiempo con Dios, a través de estos pasos, cuando lo disfrutamos y nos deleitamos, como dice el salmista, produce muchos frutos, desde lo personal, lo comunitario y en el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo esta tarde. Se nos pasó el tiempo volando, se nos acabó. Quiero invitarlos a ustedes a los Luxers. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo esta tarde. Te quiero agradecer de todo corazón. Ahora te hablo como un Luxer. Yo también soy un Luxer. Estoy en la comunidad Lux. Te agradezco mucho por el regalo que Durando Latino nos ha dado de estos 2 meses, julio. Ahora estamos meditando en Romanos y agosto del tiempo con Dios para todos los que están participando en la comunidad. Realmente es una siembra muy, muy bella. Gracias por la generosidad. Y quiero invitarte a ti que estás escuchando este video, que todos los días compartamos lo que Dios nos está hablando a través de este canal que se llama Disciplinas Espirituales. ¿Por qué es tan importante que compartamos allí lo que Dios nos va hablando cada día? Porque es la forma de hacer accountability, ¿cómo se dice en español? Rendirnos cuentas. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas unos con otros para que veamos cómo nos va hablando Dios, cómo vamos creciendo en esta sintonía de hacer el devocional diario. Entonces, no nos contentemos solo con los devocionales que nos dan otros, que son súper claves y son importantísimos. Vamos directamente a la palabra y compartamos. Así que lo que queremos hacer, y lo hemos hablado con Itiel y con todo el equipo, es que tú puedas tener esa disciplina. Eso es lo que nos interesa, que podamos tener esa disciplina nosotros, los Luxers, para que luego podamos salir a América Latina, a los jóvenes, a Iberoamérica, a los jóvenes, para llevarles la disciplina que nosotros vivimos, porque no podremos impartir sobre otros lo que primero nosotros no estamos viviendo. Entonces, nada, la invitación queda abierta. Mi querido Kim Yute, muchas gracias. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Chupbokhamida. Son las 3 palabras que me sé en coreano. Bueno, muy bien. Para ustedes, mis amados Luxers, un abrazo muy grande. Los bendecimos. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana con otro invitado súper especial para hablar sobre la aplicación. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Chao.